El Señor les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias por tu oración. Una vez más, les saluda a su hermano en Cristo, José Luis Miranda, predicador católico, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, a través de la Oración Carismática Católica. Y pues es un gusto, ¿verdad?, para mí en este día compartir la bendita palabra de Dios. En este día nos queremos enfocar en un tema muy importante y lo hemos preparado para todos los jóvenes, ¿verdad? Esos jóvenes valientes, jóvenes guerreros, jóvenes entusiastas, jóvenes con sueños, con anhelos, ¿verdad? Y el tema que el Señor me dio para compartir con cada uno de ustedes se llama Jóvenes Centinelas del Señor. Una vez más, el tema se llama Jóvenes Centinelas del Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Al cabo de esos 7 días, se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta, así salva su vida, ese malvado morirá debido a su falta. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado, él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que no se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas obras y acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirás gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues así es, mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando, ¿verdad? Nos está diciendo que a los jóvenes el Señor los ha puesto como centinelas de Él. ¿Para qué? Para que usted joven, para que tú joven que me escuchas, para que tú hermano que estás comenzando el caminar del Señor, para que tú estés atento al llamado que Dios te ha hecho. Pero sobre todo, lo que el Señor nos está diciendo también es que Él te ha llamado, joven, para que tú estés velando y vigilando. Es decir, tú joven no puedes quedarte dormido. No puedes quedarte así como con brazos cruzados viendo lo que sucede a tu alrededor. Es decir, el Señor te ha dado esa misión de ser un centinela, de cuidar, de velar, de resguardar, de corregir inclusive, si fuese necesario, a aquellos que tú estás viendo que están haciendo las cosas mal, que no son gratas ante los ojos de Dios. Y entonces, por eso es que dice el Señor en su palabra, en el encabezado del tema, dice, te he puesto como centinela. Entonces, Él está diciéndonos, le dice que al Hijo de Hombre, o sea, a ti y a mí, dice, nos ha puesto como centinela, como vigía para la casa de Israel. Y si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Es decir, que el Señor quiere que todo lo que el Señor nos está enseñando a través de su bendita palabra, el Señor quiere que tú y yo lo demos a conocer. Hay muy pocos jóvenes que desafortunadamente están sirviendo al Señor. Y bendito sea Dios que, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, este ha llegado el momento para ustedes. Ese es el momento para ti, joven que me escuchas. Es el momento en que Dios te está llamando a ti por tu nombre. ¿Por qué te digo esto? Ahorita que estamos viviendo esta pandemia, las iglesias ya han comenzado a reabrirse. Y poco a poco se están llevando los protocolos en cada parroquia para que se vayan abriendo conforme a las etapas o fases de cada estado, ¿verdad? Y el Señor, como ustedes están escuchando,
se ha llamado, se ha convocado en las iglesias, en las parroquias, para que tú, joven, atiendas al servicio del Señor. Es decir, en las parroquias, la mayoría de las personas servidoras que están en la iglesia regularmente son hermanos adultos, ya avanzados en edad. Muchos de ellos ya son ancianos, otros no tan ancianos, pero al final de cuentas son personas adultas que ya están más de lleno sirviendo al Señor. Pero que lo que estamos viviendo ahora, por su condición de edad, tal vez muchos de ellos por su salud, se les está pidiendo que más vale que se queden en su casa. Y entonces por eso es que ahora el Señor te hace este llamado y este recordatorio. Te he puesto como centinela. Es decir, a ti, hermano, a ti, joven, a ti, padre de familia, a tus hijos, el Señor los está llamando como centinelas. Porque es tiempo de que los jóvenes que están en estos momentos allí enclaustrados en casa, están haciendo tal vez nada, pues la escuela se ha terminado, algunos tendrán clases de verano a través del internet, por supuesto, pero al final de cuentas el Señor está llamando a esos jóvenes para que ustedes vayan a servir a las comunidades, a las parroquias, porque el Señor está llamando a su ejército más joven. Tiene un ejército de veteranos, un ejército de hermanos con experiencia, pero ahora, joven, es a ti a quien te toca. Ahora, joven, te toca a ti servir al Señor, servir y acompañar al Señor en los diferentes ministerios que la iglesia está necesitando. Hay muchas parroquias que tienen ministerios de jóvenes, pero hay otras parroquias que no tienen. Entonces, las parroquias que tienen ministerios de jóvenes o grupos de jóvenes, pues se les invita, se les hace la invitación de parte del Señor para que ustedes acudan a las parroquias cercanas y se pongan al servicio del Señor. Pero déjame decirte una cosa, mi querido hermano. El llamado que Dios te está haciendo es el llamado bajo su voluntad. No es un llamado el cual tú elegiste. Es un llamado el cual el Señor te está haciendo. Por consiguiente, Él es el que te dice, te he puesto como centinela. Es decir, cuando tú naciste y fuiste bautizado e injertado al cuerpo místico de Cristo, el Señor automáticamente te llamó a ser sacerdote, profeta y rey. Y un centinela, como lo es el profeta Ezequiel, también eres tú, porque estás llamado a ser profeta. Entonces, estás llamado a ser sacerdote o rey, dependiendo del llamado que Dios te haya hecho en tu vida. Y entonces, el Señor está diciendo que en estos momentos está llamando a su guardia juvenil. El Señor está llamando a la guardia juvenil a servirle en la parroquia, en los diferentes ministerios, pero a servirle a la manera de Cristo. Porque déjame decirte que el Señor quiere que tú te pongas a sus órdenes, ¿verdad? Como centinela, vigilando, cuidando, resguardando el bien de las comunidades, de las parroquias, pero también quiere que vayas bien uniformado, que vayas bien presentable, ¿verdad? Porque no se puede servir en un ejército nunca he visto soldados en el ejército con playeras de tirantes y tampoco he visto con tenis en el ejército. Yo los he visto con uniforme de soldados. Entonces, el mismo uniforme de soldado es el que Dios te está pidiendo. Es el uniforme que debes de llevar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que tú vas a vestir el uniforme que Dios te pida para ser ese centinela, ese guardián. No vas a ser el centinela a tu manera, sino vas a ser centinela del Señor. Joven centinela del Señor. Y cuando dice del Señor, significa que Él te va a decir qué es lo que tienes que dejar, qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que utilizar y qué es lo que no vas a necesitar. Les quiero compartir, mis hermanos, que este llamado el Señor lo hizo a mi vida hace aproximadamente ya casi 18 años de edad. Casi ya
18 años, ¿verdad? Si el Señor me lo permite, en agosto estaré cumpliendo 18 años de haber encontrado a Cristo en mi vida. Y yo me recuerdo que en una ocasión había yo asistido a un evento en El Sembrador, en California, en Los Ángeles, en la Esposa Reina de Los Ángeles, y había dado un retiro. Había aproximadamente como unas 10,000 gentes. ¡Wow! Era algo maravilloso, maravilloso, tremendo. Y entonces, ese día era sábado. Al siguiente día, yo no fui a misa. Me quedé esperando una llamada que nunca llegó. Y resulta de que el día siguiente, el día lunes, se inauguró la Basílica de Guadalupe en Los Ángeles, o la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, algo así, no me recuerdo el nombre de la vocación que se le da a la Virgen María en aquella basílica. Bueno, la cosa es de que, pues yo me recuerdo que el Señor, pues en su misericordia ese día, lunes, me dice, anota las citas bíblicas de la misa. Las anoté, ¿por qué razón? No tengo idea. Las anoté. Y al escuchar la misa, pues anoté todas las citas bíblicas, primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Bueno, llegó el momento ya de que la noche me iba a descansar, y entonces con la familia que yo estaba, les pedí de favor que me prestaran la Biblia. Entonces, me prestaron la Biblia, comencé a leerla, y pues yo me asusté. Yo me asusté porque la Biblia comenzó a hablarme. Es decir, lo que yo estaba viviendo en aquel momento, la Biblia, la palabra de Dios, o yo diría, o les digo como les decía en aquel tiempo. En aquel tiempo yo decía, ese librote. Y me estaba hablando. ¿Y por qué me asusté? Porque cuando yo tenía aproximadamente 14 años, yo me recuerdo que un día en el buró de mi mamá, en México se le llama buró, y aquí en Estados Unidos le llaman en el lampstand, estaba la Biblia de mi mamá. La mía, pues como la puedes ver, pues está gruesa, ¿verdad? Pues yo vi el doble de gruesa la Biblia. Y entonces yo dije en mi mente lo siguiente. En mi mente dije lo siguiente. ¿Quién va a leer ese librote? Imagínate. A los 14 años yo dije en mi mente, ¿quién va a leer ese librote? Si alguien me hubiera dicho que yo iba a estar predicando la palabra de Dios, créemelo, le hubiera dicho unas cuantas y otras tantas. Humanamente, nunca lo hubiera creído. Entonces resulta de que, pues, yo me recuerdo que leí la primera lectura y aquellas letras cobraron vida. Después me voy a leer el Salmo y seguían hablándome. Y lo que la Biblia decía era lo que me estaba sucediendo en aquel momento. Entonces yo, del miedo que me entró, ¡pum!, que aviento la Biblia. La tiré al piso. Así literalmente, la tiré al piso, la aventé. Dije, yo ya estoy loco. ¿Cómo puede ser a mí? ¿Cómo va a ser posible que un libro me vaya a estar a mí hablando? En aquel momento, cuando yo no sabía que la Biblia es la palabra de Dios, para mí era un librote. Era un libro. Nada más. Eso era todo lo que era para mí. Y entonces, bueno, pues como yo dije, luego levanté la Biblia y seguí leyendo el Evangelio, y todo era para mí. Entonces, lo que yo dije, no. Como dice el dicho, en boca cerrada no entra mosca. Bueno, entonces resulta de que el domingo anterior me habían llevado a misa. ¿Dónde? No sabía. Yo estaba viviendo en Anaheim, California, pero no sabía dónde estaba la parroquia. Ni siquiera recuerdo el nombre de la parroquia donde me llevaron. Y entonces me recuerdo que en esa ocasión, después del retiro, el amigo que me llevó al retiro me invitó a un grupo de jóvenes el siguiente miércoles.
en mi corazón, el Señor me decía, diles, háblales de mí. Y yo por dentro, Y otra vez el Señor decía, háblales de mí. Y yo, Dije, yo estoy loco. Dije, si yo le digo a ellos lo que a mí me está pasando, me van a mandar a un manicomio. Así que mejor me quedo callado. Pues preferí quedarme callado y no les dije nada. Al siguiente domingo volvimos a ir a misa. Y entonces, querido hermano, en ese momento, cuando iba a comenzar la palabra de la Santa Eucaristía, las personas, cuando ya conocemos nuestra fe, nos damos cuenta que cuando sube al altar una persona que va a leer la palabra de Dios, nosotros en el idioma litúrgico, ¿verdad? En catequesis se le llama proclamador de la palabra. Y yo no sabía esos términos, por supuesto que no, porque no conocía nada de mi fe. Entonces resulta de que, pues llegó el momento de que se proclama la primera lectura. Cuando la persona se sube al altar, déjame decirte esto, era domingo, ¿ok? Era domingo y el templo estaba lleno a su totalidad. ¿Y sabes dónde estaba yo parado? Hasta mero atrás, allá, mero atrás. Donde no me preguntara nadie nada. Así está, recargado en la pared, así, para que no hubiera nadie detrás de mí todavía que me estuviera viendo, por aquello de las dudas. Pues llegó ese momento, hermano, y déjame decirte que cuando la persona se sube al lambón, se sube al altar y se acerca al lambón para comenzar a proclamar la palabra, en ese momento tuve una visión. Ahora comprendo que fue una visión, pero en aquel momento yo no entendí lo que pasó. En aquel momento lo único que sucedió es que, haz de cuenta, como te digo, el templo estaba lleno. Y cuando la persona se sube a proclamar la palabra, haz de cuenta que el templo totalmente se vació. Se quedó vacío. Pero en ese mismo vacío, yo veía nada de gente, pero solamente oía la voz. Haz de cuenta que el Señor me trasladó a otro lugar, a otro mundo, no sé dónde me llevó. Y solamente escuché una voz. Como si el Señor me hubiera sacado del templo. O mi espíritu se hubiera ido de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. Pero es una visión. El Señor me llevó a un lugar desértico, un lugar así. No miraba nada. Solamente lo único que estaba mirando era algo todo borroso. Pero lejos de que mis ojos estuvieran abiertos, eran mis oídos abiertos. Y estaba escuchando lo siguiente. Todo lo que te acabo de leer, dice la palabra de Dios. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado vas a morir y tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje la mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado y él no renuncia a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Hasta ahí palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, todo esto que yo te acabo de leer, ¿verdad? Más lo que falta, sigue diciendo. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se te caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirás gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, todo esto que te acabo de leer, lo único, escúchame bien esto, en la visión que tuve, lo único que entendí fue lo siguiente. Así, con palabras sencillas, te lo voy a decir con palabras sencillas, no como está aquí escrito en la Biblia. Si tú no le dices a la gente
todo lo que yo te estoy enseñando, tú serás responsable de todas las almas que a mí se me pierdan. Así lo entendí. ¡Wow! En ese momento, hermano, sentí que me cayó un balde de agua fría terriblemente en mi cuerpo. Y lo único que le respondí al Señor así, en esa visión que tuve, le dije: Señor, si no puedo con mi alma, ¿podré con las de los demás? Eso fue todo lo que le dije al Señor. Después le dije: está bien, Señor. Cuando salí de ahí y a la noche en mi casa le dije: Señor, está bien. Voy a compartir lo que tú me has enseñado, lo que me estás diciendo, pero ¿sabes una cosa? Quiero que tú me lleves con las personas que realmente te crean. Que realmente me crean, perdón. Porque soy muy joven y me puedo desanimar. Esas fueron mis palabras. Como te das cuenta, no son palabras ni adornadas, ni rebuscadas, ni sofisticadas. Son palabras sencillas. Llévame con las personas que te van a entender, porque soy muy joven y me puedo desanimar. Eso fue todo lo que le dije al Señor. De ahí para adelante, la obra del Señor se llevó a cabo en su tiempo. ¿Por qué te digo esto, querido hermano? Porque cuando el Señor nos llama, nos entra el miedo, nos entran los temores. Pero el Señor es el que hace la obra. Y yo me recuerdo que en aquel momento yo comencé a invitar a un joven a la iglesia. Estábamos en la escuela juntos y yo lo invitaba a la iglesia y le decía: vamos a la iglesia al grupo de jóvenes. Y él se me quedaba mirando y me decía, ni siquiera me contestaba. Y yo, como perico, habla y habla y habla. Y tú sabes, cuando tú eres el Espíritu Santo, el Señor te da palabras y bueno, te mueve. Porque ya no eres tú el que habla, sino es Dios el que habla a través de ti. Y entonces, yo invitándolo al grupo de jóvenes, yo hablándole de Dios, y él nomás. No, pues dije. Llegué a mi casa y le dije: Señor, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo, Señor. Le digo: mira, yo no convenzo ni una mosca. No, menos voy a convencer a este muchacho. Así que mira, Señor, conmigo no cuentas. ¿Por qué? Porque me estaba desanimando. O sea, le dije que me llevara con las personas que le escucharan, porque era muy joven y puede desanimarme. Y resulta de que me llevo con otro joven, porque después de ese momento que tuve, cuando Dios me llevó a la comunidad donde iba a comenzar a formarme, ahí conocí a los jóvenes y conocí a este compañero en la escuela y lo invitaba al grupo de jóvenes y él solamente con su cabecita decidió que sí o que no. Me desanimé. Así que dije: Señor, te equivocaste, conmigo no cuentes. Entonces, ¿qué te quiero decir, querido hermano? Que el Señor no es que tú vas a poder hacer las cosas. No es que tú vas a decir o a convencer a las personas. Es el Espíritu Santo que Dios deposita en tu corazón, que Dios deposita en tu espíritu para que tú des esa palabra de bendición, palabra de sabiduría, palabra de ánimo, de fortaleza a aquellos que te escuchan. Y aunque tú creas que no está pasando nada, déjame decirte que es Dios el que está obrando en la persona cuando tú abres la boca de parte de Dios. Amén, gloria del Señor. Cuando tú abres la boca de parte de Dios, cosas grandes suceden, querido hermano. Cosas maravillosas suceden, pero necesitas que tú te mantengas como centinela del Señor. Mantente firme como centinela del Señor. No me digas que no sabes, no me digas que tienes miedo. Yo también tuve miedo, yo también fui joven, yo también tenía mis dudas, yo también tenía preguntas, pero sabes una cosa, el Señor cuando dice, tú eres mío, es que tú eres de Él. El Señor te sostiene, querido hermano.
El Señor camina contigo y el Señor te está diciendo que lo que el Señor te está enseñando debes de transmitirlo a las personas que te rodean. Que el servicio que al que Dios está llamando en la parroquia es al que debes de asistir, debes de ayudar, colaborar. Debes de trabajar para el Señor porque el Señor te ha puesto como centinela. Tal vez antes eran tus padres los que iban a la iglesia a servir al Señor. Ahora vas a ser tú el que vas a ser el centinela del Señor. Amén. Así que déjame decirte, mi hermano, que el Señor cuenta contigo. Amén. Tú cuentas con el Señor y Él cuenta contigo. Aunque no sepas hablar, aunque no sepas predicar, aunque no sepas cantar, aunque no sepas hacer absolutamente nada, solamente dile al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor Jesús. Heme aquí, que yo iré. Amén. Para terminar, querido hermano, quiero que escuches esta alabanza y pongas tus oídos físicos en silencio y los oídos del corazón abiertos y atentos para escuchar esta alabanza que el Señor quiere que tú y yo compartamos. Escúchala. El Señor es mi luz y mi salvación. Amén, Señor. A nada yo temeré. El Señor es tu luz y tu salvación. Amparo de mi vida. Díselo, amparo de mi vida. Díselo al Señor, el Señor es tu luz y tu salvación. Díselo a Él, amén. Díselo a Él porque el Señor lo hace para ti. El Señor confía en ti. El Señor espera en ti. El Señor sabe que tú puedes. El Señor sabe que tú puedes lograr lo que el Señor te está pidiendo. El Señor sabe que tú eres su hijo predilecto. El Señor sabe. Así que adelante, mi hermano. Adelante, porque el Señor está contigo. El Señor sabe que tú eres su hijo, su siervo. Escúchalo. Una vez más, díselo. El Señor es mi luz y mi salvación. Díselo a Él. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada. Yo temeré. A nada temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Amparo de mi vida, dice el Señor. Amparo de mi vida es el Señor. Díselo. ¿A quién debo entregar? Entrégale tu corazón. Confianza en Él, mi hermano. El Señor es mi luz. Así es. Mi salvación. Díselo. A nada yo temeré. A nada temeré, Señor. Amparo de mi vida es el Señor. A quien debo entregar mi corazón. Confianza en ti, Señor. Mi armadura cargaré, Señor. Soy tu centinela, Señor. Soy tu centinela, llamado por ti, convocado de los 4 puntos cardinales. Porque tu Espíritu Santo me ha llamado, Señor. Porque me has traído, Señor. Porque me has convocado, Señor. Porque has puesto tu mirada en mí, Señor. Yo venceré, Señor. Confianza en ti pondré, Señor. Porque tú me llamas, Señor. El Señor, díselo, es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré, díselo a Él. Ánimo, joven. Amparo de mi vida. Amén, Señor. ¿A quién, Señor? Solo a ti, Señor.
Díselo a Él, confianza. Yo confío en ti, Señor. Si contra mí se levanta una guerra, Yo venceré contigo, Señor. Soy tu centinela, soy tu guardián, soy tu soldado, soy tu siervo, Señor. Soy tus ojos, soy tus oídos, Señor. Soy tus manos, soy tus pies, Señor. Aquí estoy. Díselo a Él. El Señor es mi luz y mi Díselo. salvación. ¿A quién he de temer? Amén, Señor. Amparo de mi vida es el Abrazando. Señor. Amparo. ¿Ante quién temblaré? ¿Ante Cuando los quién? malvados se lanzan contra mí Abrazando. para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Abrazando. Sitia un ejército contra Arabasanda, mi corazón Araíta. no teme. Rojabarasanda, Raíta. Aún tendré confianza, pero solo una cosa le pido al Señor. Lo que busco es habitar en la casa de Abrazanda. Él mientras dure mi vida. Urrajabaraita. Gozar de la dulzura y cuidar de su santuario. Shabararainina Malalasana. Así en su caballo Aquí está tu siervo, Señor. me ocultará en el Aquí secreto está de tu su tienda. centinela, díselo al Señor. Y ahora mi cabeza se levanta sobre los enemigos que me Abrazanda. cercan. Jubiloso en su campo crecerá. Gloria, abrazanda. Con aclamaciones. Quiero cantar, Santo. quiero cantar, quiero tocar para Santo, Dios. santo, nombre, Señor. Ánimo, joven. Ánimo, joven. Joven. Alístate, prepárate. Confianza en el Señor. Sí. Sí. El Señor te llama a ser su centinela. El Señor te esconde bajo sus alas. Y con tu diestra te sostiene. Santo. Aleluya, santo. Díselo a Él. Mi confianza en ti, Señor. Amén, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús, en tu presencia. Confianza en ti, Señor. Yo lo tengo, Señor, esa confianza en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy por haberme llamado por mi nombre, Señor. Gracias, Señor, por alistarme al ejército celestial, Señor, para unirme a esta milicia celestial, a esta milicia, Señor, que camina, que te sirve, que cuida y vigila la casa del Señor. Gracias. Madre mía, cubre con tu manto a cada uno de estos jóvenes que estarán escuchando, cada uno de estos padres de familia, que estarán pidiendo por sus hijos para que el Señor los atienda, los escuche y en su misericordia los prepare para ser sus centinelas del Señor. Padre Santo, lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo, por sus oraciones. Y no se olviden de buscarnos en nuestras páginas de redes sociales, ¿verdad? Esperando que cada mensaje, cada predicación sea de bendición para ustedes y cada uno en sus vidas. Mi nombre es José Luis Miranda. Me pueden buscar en Facebook o también en la plataforma de YouTube. Me puede buscar como José Luis Miranda, predicador católico. Amén. Por favor, si me buscas en YouTube, búscame como José Luis Miranda y le pones también predicador católico para que así puedas encontrar todas las demás predicaciones que tenemos allí en nuestra página. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo. Oren por mí, que yo oro por ustedes. Hasta pronto. Bendiciones. Bye bye.